Hoy vamos a comenzar a leer el Catecismo de la Iglesia y nos hemos detenido en este capítulo primero que habla de que el hombre es capaz de Dios. Dice así: primero, el deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no conoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Bien, este trozo nos dice y nos explica el por qué el hombre siempre ha sido un ser religioso. Pensemos en las primeras culturas, entre paréntesis, paganas, los egipcios, los griegos, en donde se construían muchos dioses a imagen y semejanza del hombre, porque era el hombre el que se construía dioses para sí. Después de la revelación, obviamente, del pueblo judío, que Dios se revela al pueblo judío, es que realmente nos damos cuenta que hay un solo Dios. Bueno, entonces aquí habla de que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Por eso que el hombre entonces, como decía anteriormente, siempre ha sido religioso, siempre ha sido un buscador de Dios. Desde el principio de la historia del hombre vemos que siempre las culturas han tenido sus propias religiones, por así decirlo, y sus propias maneras de buscar a este Dios. Recordemos como los egipcios se construían estas pirámides como tumbas sagradas, ¿cierto? Y donde ellos recolectaban para sus muertos sus bienes personales para su vida en el más allá tuviera esos elementos. Entonces ya el hombre está en búsqueda de una eternidad, está en búsqueda y sentía en su corazón que esta no era la única vida, no era la única oportunidad. Y así han salido otras culturas, otras religiones. Entonces el hombre siempre ha sido un buscador, siempre ha sido un buscador de Dios. Y esa única explicación que nos da es porque sencillamente está inscrito en el corazón del hombre el buscar a Dios. Pero como hemos conocido tantas culturas y tantas religiones, tenía que haber una que no fuera del hombre, que no fuera un invento del hombre, sino que fuera una revelación de Dios. Y esa es entonces la religión, entre comillas, cristiana, o sea, los seguidores de Cristo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y soy el camino al Padre, ¿verdad? Esas son las frases de Jesús. Al verdadero Dios, digámoslo así. Entonces, dice que Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Dios nos da muchas oportunidades en la vida de encontrarlo. Todos los días hay oportunidades de encontrar a Dios. Y yo pienso que esa búsqueda o ese llamado está en nuestra conciencia. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido un llamado bien profundo que nos dice: no, ese no es el camino, o eso que hiciste no está bien? Es una voz, ¿cierto?, que nos habla bien, bien profundo y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces ese es el llamado de Dios, el escuchar nuestra conciencia, porque ahí está Dios. Dios está en nuestra conciencia y desde allí nos llama. Aquí habla de la dignidad humana, o sea, la dignidad humana consiste en esta vocación del hombre a la comunión con Dios. Y qué importante es tomar conciencia de que somos dignos, porque fuimos creados por Dios para vivir con Él, para convivir espiritualmente con Él y para realmente ser sus hijos. Entonces dice que el hombre es invitado a este diálogo desde su nacimiento, o sea, desde niños tenemos esta conciencia, y por eso no podemos decir que uno tiene que bautizarse adulto. Desde niños somos llamados porque somos criaturas de Dios.
No empezamos a ser criaturas de Dios después de que nos bautizamos, sino siempre desde que somos concebidos en el vientre de nuestras mamitas. Así que el hombre le pertenece a Dios y está siempre, es siempre invitado al diálogo con su Dios desde su nacimiento, dice. Pero yo me adelantaría y diría que nos pertenecemos a Dios desde que nos conciben nuestros padres, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Por eso no al aborto y no a esta transgresión y crimen contra los inocentes que no pueden defenderse en un vientre materno. Entonces dice que somos creados por amor. O sea, Dios nos crea porque nos ama y nos conserva porque nos ama también. Y no se puede vivir plenamente esta vida sin reconocer libremente, porque Dios respeta nuestra libertad, pero también es muy triste, muy doloroso que el hombre no elija este amor de Dios, sino que lo rechace. Entonces, reconocer esta verdad que nos viene de Dios y de la entrega que nos debemos a Dios, porque es la única manera de ser felices. Solamente quien está en comunión con Dios sabe realmente de lo que se habla, o sea, sabe lo que realmente es estar fuera de Dios. Por lo tanto, esta invitación, este trozo que hemos leído del Catecismo de la Iglesia, nos recuerda que nuestra dignidad consiste precisamente en esta vocación, que es la verdadera vocación del hombre. Cuando uno es joven, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer cuando grande? ¿Cuál es mi vocación? Pero si los jóvenes leyeran el catecismo, yo pienso que los catecismos que se le da a los jóvenes y a los adultos, debería ser leer este catecismo de la Iglesia Católica. Esos libritos que te leen cuando estás preparándote para el año, en el año para recibir los sacramentos, son un tanto, si bien es cierto, nos alejan del verdadero, pero yo me atrevería a decir que este catecismo es el que deberíamos estudiar durante un año antes de recibir los sacramentos, porque es tan completo y tiene resúmenes y entonces invita a las actividades para reflexionar profundamente en las Escrituras. Así que dejamos hasta aquí esta lectura, espero les haya sido útil y nos escuchamos en otra oportunidad.